Buenos días, profesor. Hoy a mi grupo nos tocó hablar sobre los hidrocarburos, los alquenos, los alquinos, los compuestos aromáticos, la comparación entre ellos y las conclusiones finales. En este caso a mí me tocó hablar sobre los alquenos y alquinos, que son hidrocarburos insaturados. Eso significa que tienen enlaces múltiples entre carbonos y por eso no están totalmente saturados de hidrógeno como los alcanos. Esto es importante porque esos enlaces múltiples cambian su forma y también cómo reaccionan. Empiezo a hablar sobre los alquenos. Un alqueno es un conjunto que tiene al menos un doble enlace carbono-carbono. Ese doble enlace hace que la molécula tenga una forma plana con ángulos más o menos de 120 grados. Su fórmula general es C sub NH2N. Y debido a ese doble enlace, los alquenos suelen ser bastante reactivos, sobre todo en las reacciones de adición. Algunos ejemplos son el eteno, que se usa para fabricar plásticos y también ayuda en la maduración de frutas, y el propeno, que es clave para producir polipropileno. Ahora hablaré sobre los alquinos. Los alquinos se reconocen porque tienen un triple enlace carbono-carbono. Su fórmula general es C sub NH2N menos 2. Ese triple enlace hace que la molécula sea completamente lineal, con un ángulo de 180 grados y además los vuelve incluso más reactivos que los alquenos porque tienen dos enlaces pi. Ejemplos importantes son el etino, conocido como acetileno, que se usa en soldadura, y el propino, que sirve para obtener otros compuestos orgánicos. Bueno, en resumen, los alquenos tienen un doble enlace y una forma plana, mientras que los alquinos tienen un triple enlace y una forma lineal. Ambos son reactivos, pero los alquinos suelen reaccionar un poco más. Y bueno, ahora le doy el pase a mi compañera, que va a continuar con el siguiente tema. Gracias. Isómeros Synstrax. ¿Qué son los isómeros? Los isómeros son compuestos que tienen la misma forma molecular, pero diferente estructura. Esto hace que presenten propiedades físicas y químicas distintas, a pesar de estar formadas por los mismos átomos. Tipos de isomería. A. Isomería estructural. Son isómeros que difieren en la forma en la que los átomos están enlazados. Incluye tres subtipos principales. 1. Isómera de cadena. La estructura del esqueleto de carbono cambia. Ejemplo, el butano y el isobutano. Segundo, isomería de posición. El grupo funcional o el doble enlace cambia de ubicación en la cadena. Ejemplo, un buteno versus dos butenos. Isomería de función. Los compuestos tienen distintos grupos funcionales, aunque mantienen la misma fórmula molecular. Ejemplo, los alcoholes y éteres con la misma fórmula. Isomería estereoisomería. Los átomos se enlazan igual, pero su orientación en el espacio es distinta. Se divide en isomería geométrica, cis-trans. Se da en los alquenos o en sistemas rígidos como ciclos. Cis, grupos iguales al mismo lado, trans, grupos iguales en lados opuestos. Esto modifica propiedades como punto de ebullición. Isomería óptica. Ocurre cuando hay centros quiriales. Características: desvían la luz polarizada hacia la derecha más o izquierda menos. Importancia de los isómeros. Los isómeros son esenciales porque cambian las propiedades físicas de compuestos como la densidad, la solubilidad, olor. Modifican la reactividad química. Bioquímica puede significar función, toxicidad. En industria permiten diseñar medicamentos, combustibles, aromas y materiales específicos. Bueno, yo voy a hablar sobre las reacciones de adicción. Estas son un tipo de reacción química donde dos sustancias se unen para formar una sola molécula mucho más grande, y esto ocurre especialmente en los alcalenos y alquilinos, porque tienen enlaces dobles o triples que se pueden abrir y permitir que otros átomos se agreguen. Es decir, el enlace múltiple se rompe y la molécula recibe nuevos átomos.
Los tipos más importantes son la hidrogenación, que se agrega un hidrógeno, la halogenación, que se agregan halógenos como cloro o bromo, y la hidrohalogenación, que se agrega un hidrógeno y un halógeno. Y por último tenemos a la hidratación, que se agrega agua y se forma un alcohol. Estas reacciones son muy importantes en la vida diaria porque se usan para producir plásticos, combustibles y hasta margarina. En conclusión, podemos decir que una reacción de adicción ocurre cuando una molécula con doble o triple enlace se abre y se le unen nuevos átomos, formando una molécula más grande y útil. Como en la primera parte ya se explicó qué son los alquenos, yo solo voy a retomarlo de manera breve porque es necesario para entender la polimerización, que es el tema principal de mi parte. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que se caracterizan por tener un doble enlace entre dos átomos de carbono. Este doble enlace es lo que los diferencia de los alcanos y también lo que les da una alta reactividad. Su fórmula general es CnH2n y por eso se consideran compuestos insaturados. Una de las reacciones más importantes de los alquenos es la polimerización. La polimerización ocurre cuando muchos alquenos, que son moléculas pequeñas llamadas monómeros, se unen entre sí formando moléculas muy largas llamadas polímeros. Esto sucede porque el doble enlace del alqueno se abre y permite que la molécula se conecte con otras iguales, creando así una cadena. Gracias a este proceso se obtienen varios de los polímeros más utilizados en la industria y en la vida cotidiana. Por ejemplo, del eteno, que es el alqueno más simple, se forma el polietileno, usado en bolsas, botellas y envases. Del propeno se forma el polipropileno, que se usa en tapas, recipientes, jeringas y fibras sintéticas. Del cloruro de vinilo, que también deriva de un alqueno, se obtiene el PVC, un plástico muy resistente, utilizado en tuberías, cables, ventanas y tarjetas. Los polímeros que provienen de alquenos son muy importantes porque son ligeros, resistentes, económicos y fáciles de moldear, lo que los hace esenciales en la fabricación de productos domésticos, industriales y tecnológicos. En conclusión, los alquenos no solo son importantes como compuestos químicos, sino que gracias a la polimerización permiten crear los plásticos más utilizados en el mundo actual. Soy Rosa Vilches y en esta breve explicación sobre los compuestos aromáticos les explicaré lo que deben saber. ¿Qué son? Pues son sustancias que tienen una estructura bien curiosa, un anillo llamado benceno. Para imaginarlo, pensemos en un arito con 6 carbonos juntos agarrados de la mano. Esa formita circular es súper estable y por eso casi no se rompe. Aunque se llamen aromáticos, no siempre huelen bien. Sus primeros descubrimientos, sí, tenían un olor fuerte y es de ahí que salió ese nombre. El benceno y ejemplos. El más importante y principal de estos es el benceno. De él salen un montón de compuestos que usamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, tenemos el tolueno, el fenol, la amilina y los silenos. Todos tienen el mismo arito básico, solo que llevan diferentes grupos pegados. ¿Cómo reaccionan? A diferencia de otros compuestos orgánicos, los aromáticos casi nunca rompen su anillo, como si lo cuidaran. Lo que más bien hacen es cambiar un hidrógeno por otro grupo, y eso se llama una reacción de sustitución. Importancia y usos. Estos compuestos están en un montón de cosas que usamos en el día a día. Por ejemplo, las pinturas, los tintes, los plásticos o inclusive hasta fragancias. Aunque no parezcan importantes, son súper valiosas para industrias. Y bueno, eso fue una breve explicación sobre los compuestos aromáticos y espero que hayan aprendido y hayan prestado atención. Muchas gracias.